¿Listo? Muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso Legislación Comercial y Derecho Laboral. Mi nombre es Noel Antonio Espinosa Correa, soy contador público, tengo una especialización en auditoría y revisoría fiscal, una en diagnóstico de unidades productivas, trabajo en la alcaldía de Turbo, Antioquia, en carrera administrativa en el área de presupuesto. He trabajado con el SENA 13 años, con la Uniminuto, la CUN, la Remington. Actualmente pues tengo aproximadamente 5 años trabajando con la UNAF, anteriormente como medio tiempo. Ahora por el tema del trabajo no me da para trabajar medio tiempo ni tiempo completo, entonces me contrataron como hora cátedra de apoyo a los cursos. Particularmente en este curso me asignaron como director porque no sé si han podido observar ustedes, son poquitos los estudiantes, entonces entiendo yo que quizás por eso me los asignaron, porque me es fácil, porque el hora cátedra normalmente uno puede trabajar es en la noche, porque todo el día se dedica a las labores donde está vinculado. No sé si quieren presentarse ustedes también. Me confirman por favor si ven mi pantalla, si ven la diapositiva. Se ve la pantalla y la diapositiva. Bueno, perfecto. Sin problema, entonces miremos que ese es el CIPA número 1 del curso Legislación Comercial y Laboral aplicada a los negocios. Su código 106004 corresponde a la CACEN y el centro en el cual me encuentro es el CIT Turbo. A medida que vamos trabajando, pues ahí nos vamos dando cuenta dónde están ustedes. El curso se puede decir que es un poco teórico, pero sin embargo es muy importante para nosotros como profesionales, independientemente de cualquiera que sea el área donde estemos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando usted tiene claro lo que es el derecho comercial, usted sabe que al momento de crear una empresa, cualquiera que sea su actividad económica, pues necesita tener todos los principios y la iniciativa que nos da el derecho comercial, que después de la Constitución Política de Colombia, pues lo persigue es el Código de Comercio, el decreto 410. Entonces, muchas veces en el área, en la práctica, se observa que existen unas empresas y de las cuales muchos somos profesionales de diferentes áreas, pero sin embargo no conocemos, me incluyo pues, porque a veces puede pasar, yo también he gerenciado empresas, puede pasar que se desconoce, por ejemplo, una actividad de RUF, un código SIU de Cámara de Comercio. Se desconoce la claridad de lo que puede ser una sociedad, sea cual sea, anónima, limitada, simplificada, y muchos aspectos que debemos tener en cuenta, porque no sé si aquí todos están estudiando contaduría, pero resulta que el representante legal específicamente es el directo responsable de lo que pase en una empresa. Uno como contador, pues normalmente, ¿qué es lo que diría uno? Ah, es que yo no soy ordenador del gasto. Entonces es muy importante el curso y por eso me voy a permitir que veamos la diapositiva inicialmente.
Estamos pendientes a una webconferencia, todavía no la han anunciado. La webconferencia más que todo se da para que el estudiante conozca su guía de actividades, su sílabus, todos los pormenores frente al curso y lo que puede suceder dentro de las fases o tareas que tiene el determinado curso. Listo, entonces empezamos manifestando que los fundamentos claves de la legislación comercial y laboral aplicada a los negocios. ¿Cuál es el objetivo del taller? O de este CIPA o de esta fase, reconocer los elementos sustanciales de derecho comercial a fin de que el estudiante se apropie de conocimientos que le permitan coadyuvar a la resolución de situaciones empresariales en su entorno. Miren que sin leer esto, ahora les di un bosquejo y es sumamente importante lo que se dijo. Usted como estudiante debe prepararse para poder aportar a su empresa y ese aporte que se puede decir que es más administrativo, entonces se tiene en cuenta para poder llevar la empresa a sus mejores sitios. Tiene un enfoque práctico que es elaboración de una infografía. Ahora más tarde vamos a mirar bien y le vamos a especificar cualquier duda que ustedes tengan. Por allá van a elaborar una infografía en su foro y obviamente pues en el entorno de aprendizaje que irán a entregar, van a elaborar una minuta de constitución de sociedad. Ahí, ¿qué es lo que se va a simular? Como que usted va a crear una empresa, cualquiera que sea, limitada, comandita por acciones, comandita simple, entre otras. Elaboración de un cuadro sinóptico con los títulos valores. Ya pensaría que todos los que estamos aquí sabemos cómo se hace un cuadro sinóptico. Como por allá nos entregan unas bibliografías, entonces con esas bibliografías y todo lo que se ve aquí también en el CIPAS, lo que puedan observar de lo que yo voy a explicar, van a crear sus cuadros sinópticos y van a hacer un resumen con los elementos de los contratos mercantiles, que también aquí vamos a conocer un poquito de lo que es un contrato mercantil, cuáles pueden ser los contratos mercantiles y ustedes puedan simular eso en un documento, en un resumen, obviamente basado en las normatividades. ¿Cuál es el entregable? Cada estudiante debe consolidar su trabajo en un documento Word o PDF y presentarlo con la formalidad del trabajo escrito. Ya sabemos, ¿ustedes en qué semestre van? Alguien que me diga, por ejemplo. Cuarto semestre. Muy bien. Cuarto semestre. Quiere decir que ya han recibido unas inducciones, unas reinducciones y ya conocen la normatividad de la UNA y trabajar un poquito de las normas APA. La UNA tiene por política trabajar siempre con las normas APA para poder presentar su trabajo. Listo. Entonces, los entregables serían esos. En la guía de actividades y la rúbrica de evaluación también pueden verificar. En los foros también se les coloca para que tengamos claridad frente al tema. Entonces, el derecho comercial, a lo que se refiere el curso, se ocupa
de que las leyes y normas estipuladas en el Código de Comercio se cumplan con totalidad, rigiendo de esta manera a los comerciantes, los establecimientos de comercio y como tal a todos los actos de comercio. ¿Qué quiere decir? Como observamos por acá, ahí vemos dos señores hablándole a una señora. Ese es, podemos decir que es el derecho comercial. Si yo deseo crear una empresa o realizar una actividad de comercio que sea lícita y que la ley lo considere lícito, entonces lo primero que yo debo apegarme es al Código de Comercio. ¿Por qué existe una empresa? Una empresa existe cuando está legalmente constituida. Yo no puedo hablar de que tengo una empresa si realmente no he ido a Cámara de Comercio. O más bien, si no he hecho esa minuta de la cual les hablé ahorita, cuando yo monto esa minuta, la llevo a la Cámara de Comercio de mi región o de mi municipio o de mi ciudad. En el caso pues de Turbo, yo llevaría eso a Cámara de Comercio de Urabá, que es de la regional. Allá me revisan esa minuta, me dicen si tengo algún inconveniente, lo verifico y ya me dicen, bueno, puede pagar el derecho, todos los actos, más bien hablo de los actos. ¿Y qué son actos? Nombramiento de representante legal, las acciones o aportes que yo vaya a hacer en la empresa o los socios, porque puede ser una empresa, puede ser una sola persona o también varios, porque existe ahorita un modelo que se llama sociedad anónima simplificada, que puede ser una sola persona. Y otras que son limitadas, sociedades anónimas, en comandita por acción, en comandita simple, cooperativas, el SAL, que son entidades sin ánimo de lucro, todo eso se rige por allá en el Código de Comercio. El Código de Comercio, ¿qué es? Normalmente ese es un libro que uno consigue en las papelerías y ahí está ese decreto 410, está la ley 222 del 95, donde me dice cómo debo yo crear mi empresa, qué obligaciones me causan, a qué estoy obligado, si debo llevar revisor fiscal, si no, si debo tener contador y todos esos pormenores. Claro, hasta ahí. Sí, señor. ¿Alguna duda que tengan, por favor me preguntan o me dicen? Algo que tenga que ver con el curso también o inherente a ustedes en su estudio, pues me dicen y aprovechamos y yo puedo aclarar. Conceptos que debemos tener en cuenta para ejercer ese derecho comercial. Entonces, debemos saber que existen unas sociedades comerciales. Como yo les decía anteriormente, las sociedades comerciales, entonces una o dos o más personas pueden hacer parte de una sociedad comercial. Obviamente hay una sola particularidad. La única empresa que se puede crear con una sola persona son las sociedades anónimas simplificadas. O también un comerciante normal que tenga, por ejemplo, una tienda. Entonces puede registrar su negocio en Cámara de Comercio como único dueño. Entonces hablamos de sociedades comerciales, vamos a hablar de los contratos comerciales, los títulos valores, la propiedad intelectual, las leyes de competencia y protección al consumidor y el derecho concursal. Que todo eso por allá habla de unos principios y la realidad de lo que se merece el derecho comercial. Si ustedes leyeron la guía, por ahí van a tener que trabajar todos estos nombres y estos conceptos.
Entonces empecemos como lo primero que se denota a la persona, cualquiera que sea, o quienes quieren ser. Entonces, normalmente es un comerciante, siempre y cuando efectúe una actividad económica que la ley considere lícita. Ojo, porque todo no es negocio. Entonces yo digo, yo tengo un negocio, pero debe ser lícito. Entonces me dice la teoría que en términos comerciante deriva del comercio, palabra que a su vez proviene de un latín commercium, que dice que es comerciar. Esta voz se compone de con junto a y mercari, que es comprar. Entonces, mire, comprar y comparte el origen mercatus, que es el mercado. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, voy al mercado, se presume que es a la plaza, que donde hay una compra y venta, y ahí se efectúa el acto del comercio. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Ojo, ¿quién me dice un barrendero puede ser un comerciante? ¿Qué piensan ustedes? Que no, ¿Alguien más? Puede ser que sí, siempre y cuando lo efectúe profesionalmente. Mire que nos dice, las personas que profesionalmente se ocupan alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Entonces puede ser que esa persona se dedique a hacer eso y cobra. Entonces ahí está ejerciendo el comercio, pero siempre y cuando lo haga, como dice, profesionalmente. Entonces, por el hecho que diga profesionalmente, no es que quiere decir que de pronto tenga que ser universitario, tecnólogo, bachiller. Entonces, vamos a ir organizando esas ideas. Bueno, por allá les va a pedir el ejercicio, que le pregunta qué es un comerciante. Entonces dice, son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Y eso me lo aprendí yo desde que empecé la universidad, hace bastante años. Entonces me dice, según el Código de Comercio, los comerciantes se clasifican principalmente en personas naturales y personas jurídicas. Las naturales, entonces, son individuos que hacen un comercio, del comercio su ocupación habitual. Y las jurídicas son sociedades mercantiles legalmente constituidas. Entonces, cuando me habla de persona natural, soy, por ejemplo, yo, Noel Espinosa, soy una persona natural y soy contador, ejerzo mi comercio a través de mi oficina, a través de la universidad y a través de mi trabajo. Pero si ya yo personalmente voy a Cámara de Comercio y creo una empresa, a pesar de que yo sea representante legal o el dueño, o otras personas también sean mis socios, ya no es Noel, ni es Pedro, ni es Juan. Es, por ejemplo, CIF Asesoría. Entonces, debemos tener en cuenta esas dos diferencias. Natural es cuando yo lo ejerzo como persona normal, como humano, y lo hago. Y jurídico, creo esa empresa es como algo que es ficticio, pero a la hora de la verdad existen unas responsabilidades. Entonces, no sé si ustedes han observado que muchas veces las personas crean las empresas y y no vuelven a Cámara de Comercio o a la DIAN. Entonces, ¿qué empieza la DIAN? A llamarlos, y si no responden, dependiendo del tipo de empresa, pues tendrán entonces unas responsabilidades pecuniarias de dinero y hasta penales muchas veces. Se ha observado que muchas personas, cuando van a viajar, por ejemplo, al extranjero o lo consiguen por ahí, resulta que tienen inconvenientes. Son representantes legales de algunas empresas que manifiestan que usted
usted como representante legal o como socio es solidario a lo que haga esa empresa. Claro, hasta ahí. ¿Alguna duda? No, señor. Bien. El problema, aquí tenemos que charlar de la mejor manera y que ustedes puedan aclarar todas las dudas o también si tienen algún aporte, pues lo puedan participar. Aspectos importantes del registro mercantil para los comerciantes. Entonces, antes de empezar ahí, ¿qué es lo que primero les dije? ¿Qué es un comerciante? Primero, ¿qué es un derecho comercial? ¿Cuál es el derecho comercial? ¿Quiénes participan ahí? Los comerciantes. ¿Qué tipos de comerciantes? Jurídico y natural. Y ahora vamos y les digo cuáles son esos aspectos importantes que deben tener esos comerciantes y qué deben hacer para poder denotarse y poder ejercer su derecho. Entonces, para yo ser comerciante necesito tener el registro mercantil, ojo, en algunos casos, o no diría que algunos casos, sí, siempre hay que tenerlo. Corrijo, siempre hay que tenerlo. Lo que pasa es que normalmente, más que todo aquí en Colombia, nosotros observamos que existen unos vendedores ambulantes, como le dicen por ahí, comerciantes ambulantes, y muchos de ellos no se registran en cámara. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Lo normal es que usted pueda registrarse en Cámara de Comercio a través de ese registro mercantil, que es un documento donde usted coloca todos sus datos que le piden y ahí entonces ya está ejerciendo una actividad económica. Entonces, uno de los aspectos importantes es la legitimidad y formalización del negocio. Terminé de decirlo. ¿Cómo me formalizo? Yendo a Cámara de Comercio, yendo a la alcaldía de su municipio o su ciudad para decir que tiene una actividad económica para que pueda pagar el industria y comercio, avisos y tableros, hasta el mismo catastro del local donde está y de acuerdo a su actividad, pues a la DIAN. El registro es el primer paso para que un negocio opere de manera formal y legal, diferenciándolo de la informalidad. Mire que todo va concatenado con lo que le he dicho. Entonces, si usted está legalmente constituido, no va a tener problema. Proporciona una estructura legal que ampara jurídicamente las operaciones comerciales, como constitución de sociedades y reforma estatutaria. Entonces, cuando yo soy socio, yo tengo derecho a una parte de esa empresa, puedo opinar, o de pronto si no tengo todo el monto de los votos, pero hago parte y me muestra una estructura en la empresa y me da como el prestigio. También facilita la relación con el Estado y las entidades financieras, ya que muchas operaciones como la participación en licitaciones públicas requieren estar registrados. Si usted quiere ganarse un concurso en una alcaldía, por ejemplo, por un contrato, pues van a mirar su registro mercantil, a ver cuál es la edad que tiene esa empresa o qué edad tiene usted de estar trabajando, su actividad económica y dependiendo la modalidad de contrato, pues usted tiene muchas posibilidades. Disculpen a él. Voy a tener muchas posibilidades de ganarme esos concursos o la posibilidad de contratar o vender como debe ser. La publicidad, como segundo, tenemos la publicidad y visibilidad. Hace pública la condición de comerciante, permitiendo que los potenciales clientes y proveedores consulten y la información del negocio en el registro. Ahora con el tema de las redes sociales, si observamos todo, siempre hay publicidades desde nuestros negocios.
Y por eso muchas veces, o muchas veces no, por eso normalmente nos cobran una cosa que se llama avisos y tableros. Si tienen algún amigo en las alcaldías, le pueden preguntar, mire, ¿qué es avisos y tableros? Avisos y tableros, entonces es el derecho que usted tiene a poner el nombre de su empresa al frente, el nombre que tiene el local para que las personas conozcan, el público conozca el nombre de su empresa. También permite a los comerciantes encontrar nuevos clientes, proveedores, al tener acceso a la información pública sobre otras empresas registradas. Cámara de Comercio. Usted entra a Cámara de Comercio y puede verificar cuáles son las empresas que venden, qué hacen. Lastimosamente, con todo esto de la tecnología, la están utilizando muchas veces incluso para estafar a los empresarios y todo eso. Y como tercero tenemos esa seguridad jurídica y acceso al financiamiento. Sin leer les voy a decir que si usted está legalmente constituido ante Cámara de Comercio, ante la DIAN, pues las entidades bancarias tienen más facilidad de prestarle, de financiarlos, de poder hacer crecer su empresa, porque todas las empresas no crecen con el mismo recurso que tienen otras, dependiendo pues del recurso que tengan los socios. Al estar inscrito en el registro, la empresa tiene mayor facilidad para acceder a créditos, otros recursos financieros. Los bancos consideran que el registro es como un indicador de formalidad y seriedad. Mire que ahí le dice, el registro mercantil le da seriedad. Es como si a usted le piden su cédula y no la tiene, entonces van a pensar que usted es un delincuente. Así claramente. Protege la identidad, la reputación de la empresa, evitando confusiones en otras que puedan tener nombres similares. Por ahí hay algo que llama homonimia. Lo primero que me preguntan a mí o me dicen es escriba los nombres, escriba 3 nombres que usted quiera ponerle a su empresa, lo buscan a nivel de Colombia y si existe tiene que cambiarle alguna letra o algo. Yo sé que por ahí en las redes sociales ustedes han visto algunas situaciones muy parecidas. La última que yo observé estos días fue la de Frisbee. Entonces, todo eso lo pide Cámara de Comercio. Ahora, usted puede crear, usted tiene una empresa y si no la registra en Cámara de Comercio, le aparecen con su nombre, entonces no tiene derecho a poner problema. Otorga prueba legal de los actos, documentos inscritos, las certificaciones que emiten Cámara de Comercio tienen validez probatoria. Entonces yo pido un registro mercantil, pido un certificado de Cámara de Comercio y ahí está la validez de que sí existe mi empresa o yo existo como comerciante legalmente constituido. Entonces ahí ya hablamos del registro mercantil y la necesidad de que usted debe estar legalmente constituido en Cámara de Comercio. Ahora hablamos de los libros de comercio obligatorios que debe llevar todo comerciante. Ya me constituí, entonces mire, ya conocí el derecho, ya soy un comerciante, me constituí, ahora tengo que tener unos libros que me pide la norma para poder crear, para poder terminar mi proceso y ya, mire que ya me estoy pasando del derecho comercial al derecho, o más bien a la contabilidad, a lo financiero. Entonces, dentro de los libros obligatorios están el libro diario, el libro inventario y balance y el libro mayor. ¿A qué me obliga eso? A que no tenga la informalidad. Entonces ahí me está diciendo una vez, debe llevar contabilidad. El libro diario se registran todas las transacciones diarias que realiza la empresa. Lo puede hacer manual o simplemente lo digitaliza. Y ahora pues hay muchos software en el cual usted puede llevar su contabilidad y registrar sus transacciones diarias. El libro diario. Los que estudian contaduría pública, incluso los demás también, porque por ahí ven contabilidad, conocemos cuál es el libro diario. Otro se llama libro inventario de balances
donde normalmente yo hago un balance de prueba. Se elaboran los inventarios iniciales y finales, los balances de la empresa y demás de las cuentas anuales. Y el libro mayor, que en contabilidad en la práctica, pues sería esas cuentas T, pero allá en el software y en la práctica, las cuentas T realmente, yo no voy a estar dibujando cuentas T cuando llevo una contabilidad. El libro mayor entonces me va a decir en cuánto está la caja, en cuánto está el inventario, en cuánto me debe un cliente o los clientes. Dentro de otros libros tenemos libros de actas, que son las que recopilan las actas cada vez que se hace asamblea. Ojo, que cada vez que usted va a hacer un cambio en la empresa, pues entonces debe hacer un acta de la asamblea, así sea solo, debe hacer esa acta y llevar la Cámara de Comercio para registrarla. Aunque Cámara de Comercio le dice, es voluntario que lo traiga Cámara de Comercio, pero sí debe conservarlo dentro de sus documentos. Libro de registro de socio o accionista, entonces cada vez que entra o sale un accionista, ahí va a estar con sus respectivos aportes y montos. Y los libros fiscales, dependiendo de la legislación y el tipo de negocio, pueden ser obligatorios, los libros como el registro de compras y ventas o de IVA. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, porque como hay muchos tipos de empresas que se crean aquí en Colombia, entonces es posible que le pidan eso. ¿Alguna duda por ahí? No, profe. ¿Todo bien? Listo. Entonces, mire que ya vamos alrededor de 4 o 5 aspectos. Ya debemos tener su libro ahorita. Empezamos a comprar y vender. Empezamos a comprar y vender, sea un bien o un servicio. Mire que aquí me dice decreto 410 de 1971, ese es el código de comercio. En las papelerías lo venden o lo descargan también, en la superfinanciera, en Cámara de Comercio. Los títulos valores cuentan con una base regulatoria plasmada en el decreto 410 de 1971, mediante el cual se expidió el Código de Comercio. Cuando vean por ahí el código o el coco que le dicen, es el Código de Comercio. Y anteriormente, yo imagino que ustedes vieron epistemología de la contabilidad. Y por allá les dijeron que el Código de Comercio anteriormente era todo, casi todo, era todo el estatuto tributario y todo el que juzgaba. El Código de Comercio viene por allá, es de 1840. Obviamente de otra forma, y ya con el decreto 410 de 1971, entonces se ha ido como consolidando. Porque en esa época que les hablo, pues hablan de la Nueva Granada, la Gran Colombia y todo eso, entonces ellos tenían sus propios códigos y eso valía para todo, tributario, penal, laboral, todo, es un solo código. Son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Esa es una definición de títulos valores. Mire, son documentos necesarios para legitimar, o sea, algo legítimo. El ejercicio del derecho literal quiere decir que debe tener algo escrito. Como decían nuestros abuelos, lo que no se escribe se pierde. Y tenía más valor o sea, anteriormente la palabra tenía mucho valor, ahora ya hay que escribir. Y autónomos que en ellos se incorpora, o sea, incorporo ese derecho laboral y esa letra. Y de hecho, miren, por allá la guía les va a pedir que cuáles son esos principios de los títulos valores y ahí los tenemos.
La incorporación, literalidad, legitimación y la autonomía. Son esos principios de los títulos valores. Un título valor que no tenga eso, que no cumpla esos principios, entonces no, mire, o sea, no tiene valor, valga la redundancia. ¿A qué se refiere la incorporación? Como se expresó anteriormente, el principio de la incorporación goza especial importancia en la naturaleza jurídica de los títulos valores, ya que en virtud de este se consolida la unión entre el derecho y el documento. Entonces, yo incorporo un derecho que tienes tú porque me compraste algo o me hiciste un trabajo, entonces tienes derecho a cobrármelo. Ahí hablo de la incorporación. Y mire que ya uno cuando debe y no puede pagar, ya uno se siente mal. Mire que todo eso tiene su sentido. La literalidad, entonces, el diccionario de la Real Academia Española lo define la locución literal, o sea, la letra. Entonces, páguese a fulano de tal. Ahí digo la letra. Y ya está el derecho incorporado. Cuando digo páguese, ¿qué le estoy diciendo? Vaya, cóbrelo. Legitimación. Me dice que el diccionario de la Real Academia Española lo define la locución, legitimación como acción y efecto de legitimar. O sea, se presume que cuando yo digo páguese a la orden de Pepito Pérez, entonces se presume que es legítimo. Que ya después no puedo decir, no, no le pague, a no ser pues que suceda un hecho económico diferente. Y la autonomía es porque en el momento que se incorpora ese derecho, entonces yo tengo autonomía, puedo tener la autonomía de decir, vea, este cheque no lo voy a cambiar, sino que lo voy a consignar, o no, o se lo voy a girar a otra persona. Cuando usted es dueño de ese título de valor, entonces tiene la autonomía frente a él. Entonces, para recordar, son 4 principios: incorporación, literalidad, legitimación y autonomía. Claro, hasta ahí, ¿alguna duda frente a eso? Cuéntenme pues. No, profe, hasta el momento no tengo ni duda. Bueno, bien. La diapositiva yo las puedo regalar también para que puedan cumplir con su trabajo más adelante. Y todo lo que van a leer. En cuanto a la naturaleza jurídica, los títulos valores, tenemos el derecho, el documento, el bien mercantil, el acto jurídico solemne y los títulos valores. En cuanto al derecho, la facultad, la que tiene una determinada persona, de exigirle a otra un comportamiento consistente en un dar, hacer o no hacer. Entonces mire que lo que yo decía, si yo pagué para que me vendan un celular, pues lo normal es que me lo entreguen. Tengo mi derecho. El documento es bien mercantil, algo corporal, de carácter mueble que puede ser público o privado, pues cumple todos los requisitos para ser perceptible por los sentidos táctiles y sensitivos. Corporeidad, al igual que el mismo puede tener origen en el actuar de un funcionario público o en un ente privado. Entonces se presume que es algo que es cierto. Pero ojo, puede ser un bien mueble o corporal y todo, pero siempre debe ser que lícito. Porque si no, entonces ya no se presume que es un comerciante, pero que ejerce una actividad ilícita. El acto jurídico solemne y los títulos valores, habiendo precisado que los títulos valores constituyen un bien mercantil conformado por 2 elementos, el derecho y el documento. ¿Sí? Entonces, donde yo plasmo todos los pormenores, los contratos, lo que hago y ese derecho que tiene una persona, el portador o el que da para el acreedor. Ahora es importante analizar la relación entre la solemnidad y de los actos jurídicos y de los títulos valores. Cuando dice esto es porque hay títulos valores
que tienen de un determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, los cheques tienen aproximadamente 5 años para vencerse, los cheques. Pero el CDT, dependiendo hasta cuándo yo lo saque en el banco o en una cooperativa. Hay otros, por ejemplo, las escrituras públicas, las compraventas, eso sigue, simplemente va aumentando el valor o cambio de dueño. A eso se refiere ese aspecto. Vamos a ver la clasificación de los títulos valores. Entonces, tienen varias clasificaciones según el derecho incorporado, crediticio, ejemplo, o más bien le voy a decir crediticio, corporativo o de participación, de tradición, representativo de mercancías. Caso concreto de esto, el que me dan en el banco para yo decir que debo un crédito, los pagaré. Eso es derecho incorporado. Y muchas veces no, casi siempre en los pagarés se necesita un codeudor que se obliga también a eso. Según la base de expresión de pago, orden de pago o una. Se páguese a la orden de, o páguese a, o a varias personas. Entonces es según la base de expresión. Eso se da donde normalmente en los cheques. Promesa de pago, produciendo diversos efectos cambiarios. Entonces, la promesa de pago, ¿cuál puede ser? Todos conocemos, como le decimos vulgarmente, las prenderías. Su nombre técnico es las compra y venta. Ahí usa una promesa de pago porque usted lleva algo, lo deja ya, le entregan recursos, pero usted promete pagarlo para poder recuperarlo. Y según la circulación del título valor, nominativos a la orden o al portador. Hablo también ahí del cheque. Normalmente, al portador lo puede cobrar el que sea. Nominativo, lo cobra apenas esa persona. A la orden de, debe consignarlo para poder hacerlo efectivo. Normalmente se dan a los bancos. Actualmente, pues los cheques se puede decir que se han ido extinguiendo, pero muchas empresas todavía manejan los cheques. Y espero que ustedes conozcan, tengan la posibilidad de conocerlos. Los cheques se dan en las cuentas corrientes. Las cuentas de ahorro normalmente anteriormente se manejaba, era una libreta. Usted diligenciaba un documento, una libreta de varias hojas, lo diligenciaba, lo llevaba y le cobraba. Y actualmente, pues con toda la tecnología, pues lo que hacen es entregarle su tarjeta bancaria al representante legal o a quienes tengan el derecho. Claro, esta parte ahí, entonces, según el derecho incorporado, según la base de expresión del pago y según la circulación del título valor. Cuando yo les hablo de títulos valores, si no me han entendido esa parte, es los cheques, el pagaré, la letra de cambio, la carta de porte de embarque, todo eso. Bueno, ahí ya nos pasamos. Por acá debería estar contratos, tipos de contrato mercantil. Vamos a la clasificación. Aquí me quedó como trocado. Vamos a ver, tipos de contrato, discúlpenme aquí. Clasificación de los títulos valor. Y vamos aquí. Por ahí vamos, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ahí como que se me tocaron las diapositivas. Entonces, mire que tenía por acá, según el derecho incorporado, según la base de la expresión de pago y según la circulación. Y tenemos también según el negocio causal que da origen al título valor. O sea,
¿qué transacción hago para que eso sea un título valor? No es que yo voy a hacer una carta y eso va a ser un título valor, no. Los títulos valores son muchos, pero normalmente nosotros los vemos. Mira, aquí está el cheque, por aquí está una letra de cambio, el pagaré, el bono, las acciones. Todo eso lo van a ver ustedes en su carrera. Entonces, según el negocio causal que da origen al título valores, en un acto de negocio jurídico a partir del cual se forma unilateralmente a los dos. La parte o una de las partes deudoras procede a la creación de un título valor. Entonces, profe, présteme 1 millón de pesos. No, yo se lo presto, pero si usted me firma una letra, ahí lo estoy obligando. ¿Por qué? Pues al día que él no me pague, yo puedo ir a demandarlo porque él firmó la letra y dijo que ahí me iba a pagar. Haga el favor y me empeña esta cadena. Venga, tráigala para acá, pero por favor me firma esta promesa de pago. Ahí se crea eso. Por acá nos dice que según su lugar de creación, entonces por ahí buscamos en el artículo 646 del Código Comercio, le otorga validez, rigor cambiario en Colombia, los títulos valores creados en el extranjero, que bajo las normas del país de creación posea tal calidad. La más clara de eso es un amigo cheque que se llama cheque extranjero. Ese cheque, ejemplo, el BBVA es uno de los bancos que maneja eso. Si usted va para el extranjero, usted se lleva un cheque normal así y no, allá no le va a valer nada. Pero si usted lleva ese tipo de cheque, que es una modalidad que los bancos tienen, algunos bancos, entonces yo ese cheque me voy, por ejemplo, para Miami, allá puedo cambiarlo sin problema. No es cheque extranjero, sino cheque viajero, así se llama, cheque viajero. No se olviden de eso. Normalmente lo que digo, actualmente pues se maneja mucho el tema de las tarjetas, pero sí se ve muchos extranjeros, incluso de otros países, que me ha tocado verle esos cheques viajeros. Entonces el cheque viajero es el que puede llevarse usted a otro lado y no tendrá problema para cambiarlo. Y algunos bancos manejan esa modalidad. Según su reglamentación, entonces los documentos y actos a que se refiere este título solo producirán los efectos imprevistos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley enseñe, salvo que ella los prosuma. Entonces, ejemplo, el pagaré es un título valor, pero el pagaré tiene la posibilidad usted de adherirle otras cláusulas, siempre y cuando las dos personas estén de acuerdo y lo plasmen ahí. Tenemos el pagaré, las acciones también, los bonos, son títulos valores que usted puede colocar más cláusulas en eso. Entonces, de aquí sabemos que esa clasificación de los títulos valores, de acuerdo a una sintaxis, son 6 modalidades. Y dentro de ellos, pues estará el cheque, vuelvo, insisto, estará la letra de cambio, estará el pagaré, estará la carta de porte y embarque, estará el bono, estarán las acciones, estará la factura electrónica, ojo, que está de moda. Todo el mundo está obligado a facturar siempre y cuando venda un bien o un servicio y cumpla con unas condiciones. Por acá tenemos que el contrato mercantil. Entonces, mire que ya conocimos los títulos valores, ahora hablamos del contrato mercantil. Entonces,
Desde que me vuelvo un comerciante puedo no, estoy inmerso en todo esto. Y por allá, ojo que a ustedes les va a tocar hacer por allá uno en la que nos dice la guía. Un contrato mercantil es un acuerdo legal entre dos o más partes, ojo. Yo solo no puedo hacerme un contrato mercantil, mire que dice, dos o más. Empresas autónomas, etcétera, entre otros, para regular transacciones comerciales, definiendo derechos, obligaciones en operaciones como la compra, venta, distribución o prestación de un servicio. ¿Para qué se hacen los contratos mercantiles? Entonces, para poder blindarme de que no me vayan a fallar, porque siempre existe el principio de seguridad. Ejemplo, los elementos claves del contrato mercantil, por allá se los va a estar pidiendo la guía, la identificación de las partes, entonces su nombre, razón social, dirección, datos fiscales, teléfono, todo. Que no le quede ningún vacío porque un abogado le puede tumbar eso. No sé si han escuchado ustedes por ahí, pero incluso a muchas personas les han quitado la casa después de tenerla arrendada, los arrendatarios se las quitan porque quedan los vacíos. Objeto del contrato, la descripción detallada de los servicios, bienes que se van a intercambiar. Es que yo en mi contrato no dice eso. Entonces por eso siempre hay que estar seguro y tratar de hacerlo bien. Buscar una persona, un asesor que realmente conozca, o si lo va a comprar porque venden unas minutas, que sea que cumpla todas las condiciones. Obligaciones, detalle de los que cada una de las partes debe hacer y las consecuencias en caso de incumplimiento. Como existe siempre ese principio de seguridad y de desconfianza, entonces yo me curo en salud. Hasta en el matrimonio, ustedes están muy jóvenes, pero miren que hasta el matrimonio trae sus cláusulas por si se disuelve. Duración, que debe tener el plazo de la vigencia del contrato. El matrimonio no tiene eso. Forma de pago, detalle de los montos, plazos y métodos de pago. ¿Sí? Entonces son elementos claves que debe tener ese contrato mercantil para cuando ustedes vayan a hacer eso. Tipos de contrato mercantil, entonces tenemos el de compraventa, el de suministro, el de agencia, de distribución, de franquicia, de arrendamiento comercial, de préstamo crédito, de seguro, de depósito, de transporte. Pensaría que todos ustedes conocen estos tipos de contratos, ¿cierto? Por ahí han visto eso. Sí, lo Si hemos van, escuchado también. claro, si van a arrendar, pues ahí ustedes necesitan ese tipo de contrato de agencia. Un comerciante promueve negocios en nombre de otro. Bueno, y las redes sociales ahora hacen mucho la franquicia. Entonces alguien por allá me opera bajo mi marca. Lo que le hablaba, por ejemplo, de Frisbee. ¿Qué pasó? No lo habían registrado como era, tenía otra persona registrado, entonces hubo que hacer cambios. Incluso eso se da, las marcas y las patentes ahora no basta con usted registrarla aquí en Colombia. A nivel mundial también lo puede registrar para que no vaya a pasar eso. Entonces mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipos de contrato mercantil. Y pueden haber más. Obviamente, ojo, que el contrato mercantil se difiere del laboral. El laboral es otra cosa, que más adelante van a observar eso y lo van a trabajar también, porque esto es derecho comercial y laboral, enfocado al negocio, a la empresa. Entonces, aquí que me están hablando de tipos de contrato entre dos o más personas y que se presume que están legalmente constituidos y es netamente empresarial, de intercambio de dinero, de bienes, de cosas.
El derecho comercial en Colombia es un pilar, como conclusión, disculpe, como conclusión podemos decir que el derecho comercial en Colombia es un pilar fundamental para el desarrollo empresarial y la estabilidad económica porque regula la creación y funcionamiento de sociedades, fomenta la inversión al brindar seguridad jurídica, protege a consumidores empresarios de prácticas abusivas y establece el marco para los contratos comerciales válidos. Ahí les queda también la bibliografía. Esta parte de acá es un documento que yo tengo muy bueno de los títulos valores y que podemos trabajar y se les puede regalar para que ustedes complementen su taller. Que se llaman los títulos valores. Aquí van, en este documento van a conseguir todos los tipos de títulos valores, sus derechos. Miren, aquí están las acciones, certificado de bono y prenda, los cheques, el bono, el pagaré, certificado de depósito a término, que es el CDT, y todo para que los puedan conocer. La factura cambiaria, cheque fiscal, que es para las entidades reguladoras como Procuraduría, Contraloría, cheque no negociable, no se puede negociar, sino que usted lo debe consignar a su cuenta o a una cuenta que usted le vaya a enviar. El cheque viajero del que les hablé ahorita, el cheque de gerencia, que es un cheque que les pide el mismo banco, pero con una carta que yo le mando para que me gire un cheque a nombre de X o Y persona y se lo consigne. Cheque con provisión de fondos garantizada, es que allá debe estar el recurso para yo girarlo, porque si no me denuncian. El cheque certificado o visado es muy parecido a este, simplemente que aquí certifico de que sí existe recurso para que esa persona lo cobre. Mire que muchas veces entregan los cheques y por allá resulta que no tiene fondo. Cheque para bono en cuenta solamente es para abonarlo a una cuenta, no lo puedo cambiar, no me entregan el recurso de una, apenas lo consigno. El cheque cruzado, cuando ustedes le miran que tiene dos rayitas arriba o abajo, ese es un cheque cruzado, quiere decir que nadie lo puede cambiar sino esa persona. Y eso apenas lo saben los bancos. El cheque común o simple, ese lo puede cambiar cualquiera, es el más peligroso porque si se le pierde, lo pueden cambiar y pierde usted la platica. Sí. Y así sucesivamente, aquí está el pagaré que nos dan los bancos cada vez que me hacen un crédito. Y la letra de cambio, cuando me prestan, normalmente se hace por acá por fuera, una letra de cambio, o por ejemplo, donde venden los automotores, los carros, las motos, se da mucho la letra de cambio. Cada cuota usted le dan una letra y la paga, entonces ya se la entregan. Este documento se los puedo regalar para que trabajen. A grosso modo podemos mirar un poquito para que la idea es que participen en los CIPAS, porque al final del curso, pues uno a veces, el estudiante tiene algún inconveniente, uno le puede ayudar colocándole algunos puntos y la universidad lo permite. También sucede que en los foros hay que participar. No, así usted manda el trabajo final al entorno de evaluación, lo ideal es que en el foro, porque la guía pide eso. Mire que aquí nos dice, es un trabajo independiente, de momento intermedio, 120 puntos, es muy importante. Ya vence el 24 de noviembre. Y acá nos dice que está pidiendo qué es lo que yo debo hacer, qué voy a trabajar. Entonces, por aquí
Nos dice, para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos. Elabore una infografía que dé respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Cómo se clasifican los comerciantes? Mire que aquí ya lo tienen. Lo tienen en la documentación y lo tienen en la grabación ahora. Conforme al Código de Comercio colombiano. ¿Cuáles son los 3 aspectos más importantes del registro mercantil? También los vimos aquí en el CIPA. ¿Cuáles son los libros de comercio obligatorios que debe llevar todo comerciante? También los vimos aquí en el CIPA y lo tienen en el documento. Elabore una minuta de constitución para una sociedad comercial en Colombia, cualquiera de las que yo le mencioné, limitada, sociedad anónima, sociedad comandita simple, por acciones, todas. ¿Alguna duda o frente a eso? Me escriben, ya están inscritos en el grupo de Team o al correo o al celular. Yo no tengo problema, siempre y cuando les pueda contestar, no hay inconveniente. Elabore un cuadro sinóptico donde demuestre la clasificación de los títulos valores y de ejemplo de cada uno. Mire que ahí tienen el documento también, se los voy a regalar. Realice un resumen donde muestre los elementos más importantes de tres contratos mercantiles. Quiere decir que voy a conseguir 3 tipos de contratos y voy a decir cuál es lo más importante de eso. Y que estén consagrados en el Código de Comercio. Ya lo demás, en la evidencia, ya saben que es individual, independiente, cómo deben ser, 0 plagio. Deben tener mucho cuidado porque ahora se utilizan mucho las IA y eso a veces lo traiciona. Claro, hasta ahí. No, que le hago una pregunta. Sí, cuéntame, Ángela o Jeffrey. No, Jeffrey. Ajá. A pesar de que yo vaya en la fase 4, cualquier duda o inquietud que tenga le podría escribir o comunicarme con usted. Sí, sí, claro, es que yo soy docente por profesión toda la vida. Yo no le niego nada, o sea, yo por eso pongo el número de teléfono, correo, todo porque a mí me gusta esto. Siempre y cuando pues, si no le puedo contestar, le digo, déjame el mensaje o más tarde te contesto. Si usted, ahí está, este es el grupo de Team, puede dejarme la consulta por ahí, que yo, incluso en el trabajo, a pesar de que soy hora cátedra, trato a mi tiempo que me queda libre ahí, contestarle a los estudiantes y explicar de todo lo que yo pueda. Listo, profe, muchas gracias. No hay problema. ¿Alguna otra duda? Por ahí ya sabemos que tenemos la agenda. Miremos. Mira el contenido, miren el contenido y referentes bibliográficos, todo eso aparece también allá en esa diapositiva. Acá la tiene, pero aquí en su sílabus o en su guía, en su foro también tienen esos contenidos. La agenda tiene aquí, dice que empezó el 28 de octubre, se termina el 24 de noviembre, tener muy en cuenta las fechas para que no tengamos inconvenientes. Y pensaría que muy pronto va a haber que hacer la webconferencia, básicamente es como lo que se debe explicar frente a todo eso, pero ahí podemos reforzar si tienen alguna duda y cumplir con esos requisitos que nos pide la universidad. Listo, Ángela. Entonces, Sí, señor. espero pues haya sido de gran, que haya sido bien profundizado la temática. Vuelvo, insisto, esto es muy teórico, pero es súper esencial para que ustedes puedan seguir su carrera. Porque si usted no tiene estas bases, no puede manejar un número, no puede manejar un computador, no puede manejar nada porque va a terminar incurriendo en un delito.
Entonces, si no es más, muchas gracias por la asistencia. Espero cualquier duda que tengan. Ahí está el foro, está el correo, está el team, está el celular y esperemos que todo salga bien. Estamos atentos a todo. Muchas gracias, Muchas profe. gracias, tutor. Feliz noche. Gracias a ustedes por la dedicación.